Vamos a meternos con una idea. Una idea peligrosa, una de esas verdades que Maquiavelo escondía detrás de su frialdad. El mundo no se mueve por la razón, no, se mueve por la percepción. Y es que quien controla la percepción, bueno, esa persona crea el destino. Hoy vamos a hablar de la fe, pero ojo, no de la fe ciega en dioses, sino de algo mucho más brutal, la fe en uno mismo. Es esa sensación, ¿verdad? Esa certeza que casi roza lo absurdo, que desafía toda lógica y hace que una persona pueda parecer un completo lunático. Y aún así, sin pruebas, sin garantías, sin el apoyo de nadie, esa persona sigue adelante. Pues bien, es de esa fuerza, de esa convicción interna de la que vamos a hablar. Y aquí es donde empieza todo. Maquiavelo, lo tenía clarísimo. Da igual lo que uno sea por dentro. Lo que de verdad importa es lo que se proyecta. La apariencia es mucho más importante que la virtud, porque el mundo juzga por lo que ve. Simple y llanamente. A ver, uno puede ser la persona más justa, más brillante, la más preparada del mundo. Pero si no parece invencible, si no lo proyecta, simplemente será invisible. Porque el mundo, seamos sinceros, no sigue a los mejores. Sigue a quienes irradian esa certeza absoluta, incluso antes de que empiece la batalla. Vale, vamos a meternos ya en el meollo del asunto. La primera gran revelación, la clave de todo esto, es que la realidad no es algo fijo, no es algo sólido. Es un campo de batalla de percepciones. Y en esa guerra, la convicción es, sin duda, el arma más poderosa. Y que quede claro, esto no tiene nada que ver con el optimismo facilón. No, esto es una fuerza que nace de la pura insatisfacción, de la necesidad casi visceral de declararse rey mucho antes de que exista un solo palmo de reino. Es caminar como un mito antes de que la historia se haya siquiera escrito. Y esto es absolutamente crucial entenderlo, ¿eh? No estamos hablando de fingir un poquito, de la típica positividad del libro de autoayuda barato, para nada. Estamos hablando de construir una versión de uno mismo tan sólida, tan arraigada, que al mundo al final no le quede más remedio que doblegarse. Y aquí, en esta frase de Nietzsche, es donde se esconde la verdadera clave. Porque esta autoconfianza, esta convicción casi delirante, no se alimenta de lógica, se alimenta de un propósito, de un porqué tan inmenso, tan poderoso, que lo justifica absolutamente todo. Muy bien. Y ahora llegamos a la parte más difícil, sin duda. Porque claro, sostener esta creencia día tras día, contra viento y marea, contra toda evidencia, eso exige construir una auténtica fortaleza invisible. Una fortaleza dentro de uno mismo. El mundo va a lanzar 1000 pruebas para demostrar que uno está equivocado. 1000. Y ni una sola para demostrar que se está en lo cierto. A quien se atreve a seguir este camino lo van a llamar de todo. Arrogante, megalómano, iluso. Y lo peor de todo es que, a veces, la propia mente se lo va a creer. La verdadera guerra, la única que importa, se libra dentro. Entonces, ¿cómo se construye este imperio interior? Pues se apoya en 3 pilares fundamentales. Primero, hay que comandar la mente, que deje de cuestionar y empiece a servir. Segundo, hay que encarnar la virtud imaginada hasta que se vuelva real. Y tercero, y muy importante, hay que proteger esa narrativa como si fuera una fortaleza inexpugnable. Pero claro, todo esto tiene un precio. Y el precio es total. 100%. Hablamos de una soledad que no es simplemente social, no. Es una soledad existencial. Es ese silencio profundo en el alma de quien sabe que nadie, absolutamente nadie, puede ver lo que imagina. Al menos hasta que se construya con las propias manos. Esta cita de Jung lo clava, de verdad. No se trata de buscar el aplauso de fuera. Se trata de la psicología interna, de la decisión de vivir como un dios mucho antes de que el mundo reconozca ni un solo milagro. Vale, perfecto. Una vez que ese imperio interno está en pie, ¿qué pasa fuera? ¿Qué ocurre en el mundo real? Pues que el delirio, ese delirio disciplinado, empieza a dar sus frutos. La ficción personal empieza a transformarse en un mito público. Y este es el mecanismo, la magia, por así decirlo. No se trata solo de engañar a los demás, se trata de engañar a la propia realidad. No es mentir, es crear. Es como un actor que se mete tanto en su papel que al final, el actor y el papel son la misma cosa. Y es justo ahí, en ese momento, cuando la ilusión deja de ser falsa. Y si miramos atrás, la historia está plagada de estas figuras. Cuando Alejandro Magno se declaró hijo de Zeus, no lo decía como una metáfora poética, lo decía como un hecho. Y Napoleón, al coronarse a sí mismo, estaba declarando que él era el origen de su propia legitimidad. No necesitaban pruebas, ellos eran la prueba. Y esto, al final, es lo que se construye, presencia. Es esa estela que queda cuando uno sale de una habitación. Es cuando el nombre se convierte en una metáfora, la imagen en un símbolo. Es, básicamente,
crear mitología, en tiempo real. El proceso, si lo pensamos, es bastante claro. Todo empieza con una ficción interna, una creencia privada. Esa ficción luego se proyecta hacia afuera, como presencia, y empieza a alterar la atmósfera. Y al final, esa presencia se consolida y se convierte en un mito, una historia que los demás empiezan a contar por ti. Y con esto llegamos al final, al momento de la verdad, a la decisión, porque, seamos claros, este camino no es un paseo por el parque, no es cómodo, y exige una elección muy consciente. El mundo, por supuesto, se va a resistir. Y mucho. Primero vendrá la risa, la ridiculización, luego la duda, y finalmente, cuando vean que la cosa va en serio, la hostilidad. El mundo siempre se burla del delirio, hasta que gana. Y solo entonces, cuando ya es un hecho, lo llama destino. Pero el punto crucial, la pregunta de verdad importante es esta. Nos han enseñado a temer el exceso, ¿verdad? A desconfiar de quien cree demasiado en sí mismo. Pero, ¿y si esa prudencia, esa cautela, fuera la verdadera jaula? ¿Hay algo más peligroso que pasarse la vida entera pidiendo un permiso que jamás va a llegar? La respuesta empieza con una declaración interna, feroz, innegociable, una que no pide permiso a nadie. Y se sella con una certeza que viene antes del resultado, porque en esa simple afirmación, por muy loca que pueda parecer, hay una libertad que los que siempre van con pies de plomo jamás conocerán. Y esta, al final, es la gran conclusión de todo esto. Al final, no va de estar cuerdo o no. Va de la insistencia, de la permanencia, del puro coraje de seguir creyendo en ello incluso cuando parece que todo está perdido. Así que la pregunta final no es si todo esto es real o no. La pregunta de verdad es ¿qué hacer con esa fuerza interior? Con esa idea que no se va de la cabeza, con ese fuego que no se apaga. El mundo ya está lleno de escépticos. De verdad, lo que necesita quizás son más locos, pero locos que sepan muy bien lo que están haciendo.